y le aprecio y le agradezco mucho al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que me tome esta llamada telefónica. Gobernador, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues por cuarta vez es el cuarto recorte de la tasa, baja un cuarto de punto a 7.25. En el informe que se da a conocer, pues se da cuenta de una debilidad. Se estima que se persista la debilidad pues económica en los meses subsecuentes. Cuéntenos un poco, gobernador, sobre el tema. Sí, en la decisión que anunciamos el día de ayer, destacaría que hay varios elementos importantes de ajustes o cambios de la decisión de política monetaria a esta. En primer lugar, en la parte externa, el entorno internacional, se han reducido algunos de los riesgos que habíamos destacado. En particular, en las tensiones comerciales, se logró entre Estados Unidos y China este acuerdo de primera fase que por lo menos ha reducido la incertidumbre y algunas de las tensiones que se habían incorporado a los mercados financieros, dando lugar a un poco más de apetito por riesgo del lado de los inversionistas. En la parte nacional o ligado con México, pues definitivamente los pasos que se han dado en las últimas semanas, y de hecho el día de ayer uno muy importante con la votación en la Cámara de Representantes en Estados Unidos aprobando el TEMEC, pues también es un paso muy significativo en reducir este factor de riesgo y de incertidumbre que ha estado gravitando ya por muchos años en la economía mexicana. Esto un poco en cuanto a un mejor tono y menor riesgo. En cuanto a la actividad económica interna, destacamos que la información, que todavía es poca disponible respecto al cuarto trimestre del año, apunta a que se mantiene esta debilidad que hemos visto en otros trimestres, este estancamiento, lo cual está en línea con las previsiones que habíamos dado a conocer hace unas semanas en nuestro informe trimestral. Y otro elemento también importante en la consideración fue el reciente incremento en los salarios mínimos, los cuales destacaría dos cosas. Estimamos que tenga un impacto moderado en la inflación, y así lo destacamos en el comunicado, si bien es un elemento de riesgo a monitorear hacia adelante. Y haciendo un balance de todos estos factores, se consideró conveniente reducir en 25 puntos base la tasa de interés a su nivel actual de 7.25%. Sé que es un asunto en donde pues no se tiene tampoco una bola de cristal, son previsiones basadas en datos muy concretos, pero llama la atención el tema de un impacto moderado en la inflación por este aumento que se da hace unos días al salario mínimo. ¿Nos podría hablar un poco más sobre el tema? Sí, ahorita se están combinando varios elementos en la determinación de precios o en los factores que determinan la inflación, tanto la inflación general como la más importante como medida de tendencia, que es la subyacente. Y en particular, una es esta debilidad en la actividad económica, que nosotros lo llamamos la holgura en la economía. Cuando hay más holgura en la economía, es más difícil traspasar incrementos de precios al público, precisamente porque hay un poco más de debilidad y es más difícil incrementar precios. Claro. Entonces, por un lado, hay ese factor o ese contexto, y por el otro, el incremento en los salarios mínimos, que en la medida en la que no se refleje en incrementos muy significativos en salarios contractuales y en otras negociaciones salariales, pues podría tener un efecto más acotado a quienes se ubican en esa categoría. En caso de ser así y de no tener este efecto o influencia en la determinación de otros salarios, se podría tener un impacto, como se señala en el comunicado, que podría llevar a la inflación subyacente y general a niveles moderadamente superiores a los que se previeron en la proyección que se dio a conocer hace unas semanas, claro. Pero se destaca como un riesgo, y de hecho se menciona que algo que estaremos monitoreando hacia adelante es precisamente que no se dé este efecto y que no induzca a otros salarios contractuales y en otros umbrales de ingreso a incrementarse de una manera significativa, claro. Y en la medida en la que eso se dé, pues el efecto podría ser moderado.
Dentro de un convulso, complicadísimo año 2019, uno de los éxitos económicos que se han tenido sin duda ha sido el asunto de la inflación, gobernador, el control de la inflación, el mantenerlo pues a través del control también de estas tasas de interés o de la disposición que se hace en la Junta de Gobierno. No son decisiones unilaterales, no es que alguien tenga una varita y lo decida, son discusiones de expertos, grandes expertos en el tema, grandes conocedores de la economía y del sentir social, político y evidentemente pues económico del país. De ahí que pues vale yo creo que mucho la pena destacar la autonomía del banco, el respeto que hasta el momento pues se ha tenido y que ojalá que se mantenga siempre por parte del gobierno a las decisiones del Banco de México y bueno, pues entender que no hay en estas decisiones ningún tipo de injerencia, ni de filia, ni de fobia, ¿no? Yo creo que es muy importante destacar y precisamente en este año en el que fue el 25 aniversario de la autonomía del Banco de México que entró en efecto en 94, pues precisamente que hayamos podido llevar a la inflación general a niveles alrededor de la meta. Después de haber tenido 2 años muy complicados, recordarás que en diciembre del 17 la inflación alcanzó niveles cercanos al 6.8%, la brecha más grande respecto a la meta de 3% desde que la meta de 3% está en vigor. Así que ya el tener a la inflación general alrededor de 3% y en este año que es emblemático por el 25 aniversario de la autonomía, pues consideramos que es muy importante. Es el mandato principal que tiene el banco, mantener una inflación baja y estable, no porque la estabilidad y la inflación baja sea un fin en sí mismo, sino porque es la mejor contribución que puede tener el Banco Central a crear un ambiente propicio para la actividad y el crecimiento económico, que depende de muchos otros factores. Algunos de estos, y los comentábamos hace unos minutos, como la incertidumbre, tanto externa como en la parte de la relación comercial en Norteamérica, que han jugado han sido un obstáculo en los últimos años. El hecho de que tengamos un panorama un poco más claro en esa dimensión, pues puede contribuir a que tengamos una recuperación de la actividad económica sobre las líneas de la propia estimación que hicimos hace unas semanas, que empezaría a principios del año entrante. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, le aprecio mucho la comunicación en esta mañana y estamos en contacto. Si nos permite, lo mejor para el siguiente año, Alejandro, y bueno, pues un fuerte abrazo. Gracias por la atención y por la deferencia en este espacio. Igualmente, Luis, un abrazo para ti, lo mejor para ti y los tuyos en el siguiente año. Muchas felicidades, gracias. Es Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México.